La ciudad estaba construida sobre el lago, había diversas calzadas que la conectaban con tierra. Hernán Cortés las describe en sus cartas de relación como unos puentes muy bien labrados y donde cabían varios caballos y hombres a la vez. Estas calzadas eran la de Tlacopan, la de Iztapalapa y la del Tepeyac. La calzada de Iztapalapa entraba por el barrio de Xoloco, la de Tlacopan por Petlacalco y la del Tepeyac llegaba directamente a Tlatelolco. Absolutamente todas llegaban hasta el centro de la ciudad. Tenochtitlan estaba organizada en barrios con calles en el lago que conectaban con la plaza central, donde se encontraban las principales edificaciones, como el Hueyteocalli, que era el principal templo adoratorio que estaba dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc. Buenas caracolillos, ¿cómo estáis? Y sí, como habéis visto en la miniatura, vamos a ver cómo era Tenochtitlán. Creo que lo estoy diciendo bien. Tenochtitlán. Así que, vamos allá. A disfrutar. No se nos enchina la piel cuando dicen Tenochtitlan. Aquella mítica ciudad rodeada de misticismo, gloria y realidades. Ha dado de qué hablar durante los últimos 500 años desde su caída. Esa ciudad que se decía de plata solo por verse totalmente blanca a lo lejos. Esa ciudad que guardaba el imperio más poderoso en Mesoamérica a la llegada de los españoles. Esa ciudad que hasta nuestros días, cualquier persona del mundo daría lo que fuera por viajar en el tiempo y conocer esa ciudad de la que por siglos no se han hablado más que maravillas. Eso decían que era enorme, pero enorme, 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 gigante, Hey gente, sean bienvenidos al Mictlán, el espacio donde hablamos a todo lo relacionado a historia, costumbres y tradiciones de nuestro bello país. Mi nombre es Leo Salazar y antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si este paisaje es hermoso, no quiero imaginarme cómo era la gran Tenochtitlan, pero ¿quieres saberlo? Quédate que aquí te lo contamos. Y sin nada más que agregar, comenzamos. Número 1. Origen y fundación. La Ciudad de México Tenochtitlan fue fundada aproximadamente en el año 1325 y 1324, según la Crónica Mexicayotl y el Códice Mendocino, por los aztecas, una de las 7 tribus nahuatlacas que partieron de la mítica ciudad de Aztlán en búsqueda de la señal que su dios del sol y la guerra Huitzilopochtli les había dado. Como el escudo, ¿has visto, Sí, claro, porque el era... escudo de México, sí. Pero está presente en el escudo porque es la señal que su dios le había dado. Sí. Donde vieran esto tenían que construirlo. Sí. Pero la cosa no termina ahí, pues ha surgido una nueva hipótesis histórica donde se afirma que la señal de Huitzilopochtli fue una reescritura de la historia azteca. Y bueno, explicaremos más a fondo esta información. Los aztecas fueron una de las últimas tribus en llegar al Valle de Anáhuac, por lo que toda la región del lago de Texcoco estaba ya ocupada por las demás tribus, que también habían partido de Aztlán. Entre ellas estaban los tepanecas y los chalcas. Es así que los aztecas no pudieron establecerse de la mejor manera en el lago de Texcoco, sino que fueron enviados hacia Atizapán por las demás sociedades del Valle de México. No los querían cerca. Estos pensaron que enviándolos a Atizapán, el lugar donde había muchas víboras, estos iban a morir de las picaduras a causa de estos animalitos. Sin embargo, no fue así, pues los antiguos aztecas devoraron todas las serpientes y regresaron de nuevo al lago de Texcoco. Se ha inferido por décadas que no tuvieron otra opción más que establecerse en un pequeño islote en el centro del lago de Texcoco, y cuando el imperio mexica se convierte en el dominante de la zona, a estos no les convenía tener una historia tan pobre como esa, sino que a todo gran pueblo una grandeza histórica era lo más conveniente. Se cree que el responsable de esta reforma histórica fue Tlacaelel, uno de los máximos responsables o quizá el máximo responsable de la grandeza del imperio mexica. Aunque repetimos, esto solo es una teoría. Lo cierto es que la señal que Huitzilopochtli les había dado, un águila parada sobre un tunal devorando una serpiente, es actualmente el escudo de nuestra bandera nacional. Se ha hecho mucho hincapié en cómo deberíamos llamar a este gran pueblo guerrero, si mexicas o aztecas. Lo cierto es que aztecas se les llama antes y después de que salieron de Aztlán, y al fundar la ciudad de Tenochtitlan y ascender al poder de la zona, se autonombran mexicas. Entonces podemos resumirlo de la siguiente manera: aztecas antes de la grandeza y mexicas durante y después de su grandeza. Número 2. ¿Cómo era la ciudad? Como la ciudad estaba construida sobre el lago, había diversas calzadas que la conectaban con tierra. Hernán Cortés las describe en sus cartas de relación como unos puentes muy bien labrados y donde cabían varios caballos y hombres a la vez.
Estas calzadas eran la de Tlacopan, la de Iztapalapa y la del Tepeyac. La calzada de Iztapalapa entraba por el barrio de Xoloco, la de Tlacopan por Petlacalco y la del Tepeyac llegaba directamente a Tlatelolco. Absolutamente todas llegaban hasta el centro de la ciudad. Tenochtitlan estaba organizada en barrios con calles en el lago que conectaban con la plaza central, donde se encontraban las principales edificaciones, como el Hueyteocalli, que era el principal templo adoratorio que estaba dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, el palacio de Axayacatl, la residencia real de Tlatoani y casas de los nobles o Pipiltin. Esta ciudad fue la más iluminada del mundo durante el siglo XVI. Antorchas y braseros se colocaban en la parte alta de los templos de la ciudad y en Tlatelolco, creando una vista mágica sobre Buah, tendría que estar preciosa, ¿eh? Tendría que ser precioso, ese sitio. el agua y pareciera que la ciudad estuviese flotando sobre el lago. La primera vez que los españoles vieron Tenochtitlan a lo lejos, les dio la mala impresión de que estaba hecha de plata. Tenochtitlan era una ciudad completamente blanca. Las construcciones y los aplanados de piso eran hechos con cal, por eso la ciudad tomaba ese color. Además, los habitantes y las casas de los Macehualtin eran obligados a pintar su fachada y pobre aquel que no acatara las órdenes o que generara rayones en las calles porque era seriamente castigado. Tenochtitlan contaba también con un sistema de agua potable en el que acueductos transportaban el agua desde afuera de la ciudad hasta el corazón de la misma. En estos acueductos existían dos canales, uno donde pasaba el agua dulce y potable y el otro donde salían los desechos, o que incluso se intercalaban para que uno transportara el agua mientras el otro canal era limpiado. Pero echemos un vistazo a lo que nos cuenta Hernán Cortés en una de sus cartas de relación sobre esta gran obra de la ingeniería hidráulica. Por la una calzada que a esta gran ciudad entran, vienen dos caños de argamasa tan anchos como 2 pasos cada uno y tan largos como un estado. Y por el uno de ellos viene un gran golpe de agua dulce muy buena, pero corto como el cuerpo de un hombre, que va a dar al cuerpo de la ciudad del que se sirven y beben todos. El otro que da si es para cuando quieren limpiar el otro caño. ¿Y por qué echan ahí el agua en tanto que se limpia? Y porque el agua ha de pasar por los puentes a causa de las quebradas por donde atraviesa el agua salada. Echan la dulce por unos canales tan gruesos como un buey, que son de la altura de dichos puentes, y así se sirve toda la ciudad. Además, Tenochtitlan desarrolló un sistema de agricultura artificial llamado chinampas, que eran unos trazos de tierra sobre el agua que les permitía aprovechar la cosecha hasta 2 veces más que en tierra. Eran mantenidas con el agua del mismo lago de Texcoco y con fertilizantes de carácter natural, como lo eran las heces de los animales y de los humanos. ¿Pero en verdad las heces humanas servían en esta ciudad? La verdad es que sí, y esto nos da pauta para tocar el siguiente punto. Número 3. La higiene. El Estado implementó una serie de medidas higiénicas a lo largo de toda la ciudad. Para empezar, antes de que saliera el sol, todas las calles y entradas tenían que estar barridas, porque era una falta de respeto recibir a Huitzilopochtli con una ciudad sucia. Había lugares específicos para lavar la ropa y darse un baño. Los mexicas utilizaban hierbas como el copalxocotl para lavar la ropa, que era conocido entre los españoles como la hierba del jabón, porque generaba espuma. O el ximuali, que era una hierba para un baño personal. Interesante todo lo que está diciendo, Muy interesante. Hablamos todo. en ese siglo. Joder. Qué bien organizado y montado. Sí, bien organizado y todo, tío. Maravilla. Utilizaban también hierbas con buen aroma para desodorantes y con la ceniza de la tortilla combinada con miel lavaban sus dientes. En toda la ciudad existían baños públicos y las heces humanas que se dejaban ahí eran tratadas y llevadas a las chinampas por gente que específicamente trabajaba para eso. También en la ciudad existían temazcales, que eran unos baños a modo de vapor muy buenos para la salud. Y para los pipiltin o la clase noble, Hernán Cortés relata que tenían albercas muy bien labradas de agua dulce, con escaleras hasta el fondo para tomar baños personales. En Tenochtitlan la gente se bañaba mínimo una vez al día, hecho que dejó a los españoles con la boca abierta, ya que durante muchos años en Europa se pensó que los baños de agua caliente eran los causantes de la peste. Tanto era el pulcro en la sociedad tenochca que el conquistador Andrés Tapia relata que él no entendía por qué Moctezuma se bañaba 2 veces al día.
Todos estos hábitos higiénicos eran promovidos por la escuela, ya sea calmeca o tepochcali. Aquí no importaba si fuera rico o pobre, a todos se les instruía en estas normas morales y desde pequeños se les enseñaba la limpieza. Qué bien, Número oye. 4. El mercado de Tlatelolco. Tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés coinciden en que eran alrededor de 60,000 almas las que constantemente y día a día estaban vendiendo y comprando en el tianguis de Tlatelolco. 60.000 personas. Imagínate lo grande que sería, chaval. Flipas. Canoas entraban y salían con mercancías a la Gran Tenochtitlan. En ese mismo mercado se podían encontrar desde productos de la canasta básica como el chile, la calabaza, el maíz o el cacao, hasta animales vivos y muertos como serpientes, guajolotes o incluso venados. También se podían encontrar cosas costosas y lujosas para la época, como el chalchihuitl, las plumas de quetzal, joyería y algo que no ha cambiado mucho hasta nuestros días, sexoservidoras. Es así que el gran mercado de Tlatelolco no solo albergaba a comerciantes y consumidores de Tenochtitlan, sino de toda la región del Valle de Anáhuac. Número 5. Organización social. La sociedad mexica era vista desde un punto de vista de dualismo espiritual, donde hombres y mujeres unen fuerzas para establecer la gran fuerza de un pueblo, y donde también existían las clases sociales. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el Tlatoani, o gran orador, que se creía era descendiente de los mismísimos dioses mexicas, y era el encargado de tomar las más importantes decisiones que tuvieran que ver con el rumbo de su pueblo. Después del Tlatoani se encontraban los sacerdotes y el Tzihuacoatl. Este último era el consejero supremo de los Tlatoanis, y entre los sacerdotes estaba la clase Pipiltin, que era una dinastía de familias que se alternaban el poder o se lo heredaban. Dentro de esta misma clase existían los poetas, escultores, artistas y alguno que otro guerrero. En consecuencia, la siguiente clase eran los guerreros, que también se dividían en categorías según los esclavos que capturaran en las guerras. El más alto rango era el de los cabezas rapadas, después los guerreros águila, los guerreros jaguar, y algunos de los rangos menores podían ser los guerreros papalotl o guerreros mariposa. La siguiente clase eran los pochtecas o comerciantes, que tenían acceso a construir una buena fortuna y una buena posición dentro de la sociedad. Sin embargo, ellos no podían ejercer cargos públicos, cosa que les molestaba y constantemente planeaban golpes de estado. Por debajo de los pochtecas está la clase Macehualtin o la clase común del pueblo, en la que se encuentran agricultores, criadores, artesanos y dedicados a oficios. También se encontraban los tamemes o cargadores, las amas de casa y las prostitutas. Y al final de la pirámide social se encontraban los esclavos. A la sociedad mexica de nada le servía un individuo que no generara un rol dentro de las actividades sociales. Hombres y mujeres tenían distintos roles. Por ejemplo, los hombres podían ocupar cargos públicos como gobernantes, sacerdotes, comerciantes, agricultores, artesanos, escultores, poetas y servidores públicos. Por su parte, las mujeres ocupaban cargos como ser amas de casa, ser las encargadas de atizar el fuego eterno, prostitutas, poetas y dar clases en el Calmecac o Tepochcali. Y aquí les va un dato curioso de las bebitas de la clase Macehualtin. Pues al nacer, su ombligo era enterrado debajo del fogón, como símbolo de atadura a su hogar. También las mujeres de la clase Pipiltin podían ser poetas o tener acceso a los privilegios que otras mujeres de la época no tenían. Sin embargo, esto no las excluía de tareas y labores comunes de la mujer en ese tiempo. Tales eran como la cocina, el bordado o la limpieza. Número 6. Aliados y enemigos. Tenochtitlan era la potencia de la zona en Mesoamérica a la llegada de los españoles, pero ellos solos no pudieron llegar a tal grandeza sin sus alianzas. Las amistades que tenía la gran Tenochtitlan eran con pueblos como Texcoco, Tacubaya, que entre estos tres se generaba la famosa Triple Alianza. También entablaron relaciones con Cholula, que era otra gran ciudad en Mesoamérica en ese tiempo, y que al aliarse con los mexicas era un principal punto estratégico para derribar las defensas aliadas con las que se enfrentaba Cortés. Entre sus enemigos estaba casi toda Mesoamérica, totonacas, matlacincas, mazahuas, otomíes, pero principalmente dos poderosos señoríos que nunca pudieron someter como sí lo hicieron con estos pueblos ya mencionados. El primero de ellos era Tlaxcala, que se encontraba justo en lo que hoy es la parte centro del país, rodeado de frontera mexica.
y con los que constantemente se tenían enfrentamientos en las llamadas guerras floridas. Estas guerras servían como un modo de tregua para no someterse los unos a los otros. Pero eso no les quitaba el profundo odio que se tenían mexicas y tlaxcaltecas. El segundo señorío que los mexicas nunca pudieron someter fue el Purépecha, ubicado en el occidente, y que en varias ocasiones Axayacatl intentó someter, pero como comúnmente decimos hoy, le salió el tiro por la culata, ya que los purépechas les dieron una paliza en varias ocasiones a los mexicas, regresando decepcionados de su fallida expansión militar. Incluso Tlacaelel y Axayacatl intentaron silenciar estos hechos, ya que si todos los demás pueblos sometidos sabían que habían perdido contra los purépechas, era un gran motivo de rebelión, y eso no les convenía. Número 7. La grandeza de Tenochtitlan. Es bien sabido que todos los cronistas y conquistadores, ya sea Bernal Díaz del Castillo, Gomora o el propio Hernán Cortés, describen a Tenochtitlan como una gran ciudad maravillosa para su época, y que Cortés compara en su tamaño a Granada y en su belleza a Venecia. Pero no señor, Tenochtitlan no se quedaba en comparaciones. ¿Te imaginas ver una ciudad con cientos de miles de habitantes construida sobre un lago, del que sobresalían edificios piramidales con 142 escalones, donde había palacios por todos lados? Era una ciudad tremendamente limpia, con agua potable, que ni en Europa se contaba con eso, y bebían del agua contaminada. No, señor, no se puede describir la grandeza de Tenochtitlan, sin duda una gran urbe para su época. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué cosas no sabíais de esto y cuáles sí sabíais? La verdad que teníais una pedazo de ciudad, aparte de guapa, buena, como me han dicho, muy bien organizada, agua potable, residuos bien, y en medio de un lago, tío. Es una Hoy habéis estado en la escuela nuevamente, como cuando erais pequeños, pero son vídeos que me parecen muy interesantes, sí, la verdad que sí. que se aprende mucho, o por lo menos esto lo habéis dado en la escuela. Nosotros no damos estas cosas en profundidad, entonces para nosotros muchos datos son nuevos, Sí, así es. son curiosos, son muy interesantes, y resumiéndolo me parece que la ciudad estaba adelantada. A su tiempo, sí. Adelantada a su tiempo en tema de, por ejemplo, hasta canalizar, ¿no?, el agua potable para introducirla en una ciudad. Sí. El tener la habilidad de construir sobre un lago, que eso vi un short de, digamos, cómo hacían la técnica, como que clavaban palos o cañas y iban echando ahí desechos vegetales y de todo para que fuera asentándose, cosas adelantadas. Sí, muy adelantadas. Cosas adelantadas a esa época, ¿no? A día de hoy el agua canalizada o tal, lo puedes ver en cualquier sitio, pero en los tiempos estamos hablando en esa época que no es que lleven hace 500 años, ¿no? Porque si esto llegaron construcciones y todo, en el 1500 y pico, pero estamos hablando que ya estaba. Ya tenían el agua canalizada, las aguas residuales también canalizadas. Me parece muy adelantado. Muy adelantado, muy bestial. Y me ha parecido un vídeo muy interesante y no sé, habrá gente que igual la busque o igual no, pero a mí me encanta, la verdad. A mí me gusta aprender este tipo de cosas, así que si habéis llegado hasta aquí, me alegro de que hayáis asistido a esta escuela hoy. Y te animo a que te suscribas, que la verdad que se agradece mucho. Así que nos dejes un like, que nos dejes un comentario. ¿Y qué más? Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! No, qué broma. Que falta decir una cosa. Ya estamos unos cuantos caracolillos en el canal. Os lo dejamos en un post en comunidad. Tenéis el link. Hemos creado un canal de WhatsApp. Es verdad, cierto. Es el primer sitio donde vamos a deciros el vídeo que toca hoy. El primer sitio donde os vamos a enseñar la miniatura. El primer sitio donde os vamos a dejar el link para que no os perdáis el vídeo. Y más cosas de cotidianas de noche. Sí, que nos apetece subir una foto que estamos haciendo algo. Más personal, algo más personal, ¿sabes? Así que simplemente tenéis que ir a comunidad y en ese post pincháis el link y ya está. Y para adentro. Y ya está. Así que os esperamos. Esperamos que martillado. Espera. Ya. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Bye.